dejo con ustedes, con palabra del Señor, a nuestra pastora. Gracias, pastor. Dios te bendiga. Muy buenas tardes. Gracias le damos por estar en sintonía de Radio Finés. Bueno, un consejo para esta tarde y en el nombre de Jesús nos va a servir para toda la vida. Para hacer las cosas bien. Primeramente, Dios ya nos dio su palabra, Dios ya nos dio a su Santo Espíritu y Dios ha puesto una persona que nos enseñe por medio de la palabra, por medio del Espíritu, los pasos que podemos hacer para hacer las cosas excelentes. Y nos vamos a ir a Josué capítulo 1, versículo 8 y dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta es una de las indicaciones para la iglesia. Recuerde que la palabra nos dice las cosas que nosotros necesitamos saber, conocer, escuchar y aplicar. Entonces dice la palabra, el primer consejo es que dice nunca. ¿Por qué Dios quiere que nunca se aparte de nuestra boca este libro? Yo no le llamo el libro de la ley, sino que le llamo el libro de la gracia. Porque nosotros primeramente vivimos bajo un nuevo pacto y el libro de los Hebreos a ti y a mí nos enseña que es un mejor pacto y ya vamos a llegar a esa parte. Entonces la palabra dice que debe de estar siempre en nuestra boca. El objetivo principal es que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo se escucha la voz de Dios? Simple y sencillamente es una voz suave, una voz que te produce amor, una voz que te trae confianza, una voz que te dice no tiene juicio contra ti, sino que trae libertad y hace que tu fe crezca. Esa es la voz de nuestro Señor Jesucristo. Sí se puede audiblemente. Y cuando tú la escuchas, tu cuerpo muestra otra forma. Por ejemplo, la piel se te eriza, pero no hay miedo en ti, sino que hay una confianza. Y muchas veces entramos en la ansiedad que queremos escuchar más de Él, que queremos, meternos en ese río. Y es ahí donde la carne nos puede formar un desequilibrio, porque nosotros empezamos a pensar, ¿quién es? ¿Soy yo o es el Espíritu? Pero tenemos que estar apacibles para escuchar bien su voz. Si nosotros andamos agitados, preocupados, abatidos, enojados, diciendo malas cosas, no vamos a escuchar la voz de Dios, sino que la Biblia claramente a ti y a mí nos enseña que en nuestra boca tiene que estar la palabra de Dios para que nuestras emociones, para que nuestro carácter, para que nuestra manera, conocimiento que tú ya has oído, has practicado o lo has leído, eso se venga hacia abajo y que dejemos que el Espíritu fluya sin ponerle ningún tropiezo. Entonces, bien, cuando nosotros tenemos la palabra en nuestra boca, nos volvemos justicia de Dios. Y es aquí cuando nosotros podemos separar la verdad de las mentiras. Cuando la persona trae una mentira, la persona inmediatamente va a mostrar un carácter en contra de las cosas establecidas por la palabra. Y nosotros ahí es donde tenemos que ser, no dejar que la carne se suba, sino que mantenernos en un perfil, pidiéndole al Espíritu Santo, ¿qué quieres decir? Porque Él es el que nos va a decir cómo vamos a confrontar esta situación. Ahora bien, la Biblia dice claramente que el objetivo de Dios era, 1, es que nosotros escucháramos la palabra. 2, que nosotros fuéramos aconsejados por la palabra, para que nuestros pies no se deslizaran, para que nosotros no tropecemos
en cualquier cosa. Al hablar de cosas son aquellas cosas que te hacen divagar. Por ejemplo, cuando se te fuerza a hacer algo que a ti no te gusta, tú no lo haces por amor, lo haces porque es obligación. Y ahí ya no funcionan las cosas. En la carta a los Filipenses, Pablo nos enseña algo y dice que nosotros le tenemos que pedir al Padre que ponga el querer para hacer las cosas con un corazón por amor, voluntario, y reconocer en todo momento que ha sido nuestro Dios en nuestra vida, que nos ha abierto puertas, que nos ha dado la oportunidad de estar con una familia, de mantenernos sanos, que Él es el que produce en ti que los alimentos que tú comes lleven y generen a la célula la energía para que tu cuerpo piense, actúe, hable, camina. Y ahí es donde nosotros tenemos que recordar lo que dijo el rey David: reconócelo en todos tus caminos. Seamos agradecidos. Cuando tú abres un lugar al cual nunca has ido, o llegas invitado a un determinado restaurante, tú te sientes agradecido con la persona. Sí, está bien agradecerle a la persona, pero el agradecimiento es más enfocado a nuestro Dios, porque Dios es el que tocó el corazón, Dios es el que te promovió, Dios es el que te ha dado una familia, Dios es el que te ha guardado y te seguirá guardando. Pero nuestro deber es mostrar nuestra gratitud sincera por amor a nuestro Dios. Entonces Dios levantó a Moisés. ¿Para qué? Para que Moisés instruyera al pueblo. Durante el Antiguo Testamento, Él le da a Moisés su ley. Son 613 leyes que ellos empezaron a practicar y les iba bien. El problema era cuando ellos querían imitar a los demás pueblos que estaban a su alrededor, aunque nuestro Dios les dijo que Él los había puesto como su especial tesoro, como un reino de sacerdotes y gente santa. Ese es el propósito de toda la palabra en nuestra vida. Y que mantengamos el pacto con nuestro Dios, que no seamos a la loca, que ahora sí, que mañana no. Por eso es que la palabra dice claramente: nunca que se aparte de tu boca, porque cuando nosotros empezamos a mirar a otro lado, empezamos a hablar lo que dice Proverbios 18:21, empezamos a declarar muerte. No voy a salir de esta, no me va a alcanzar, no sé si voy a llegar, a saber si el otro año voy a estar con vida, a saber si el otro año lo voy a ver. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque te enfocaste en cosas que no están en la palabra. Pero cuando tú pones la palabra en tu boca, entonces tú empiezas a declarar lo que en ella está escrito. ¿Y qué es lo que encontramos en ella? Bueno, primeramente, ya te dije, tú eres el especial tesoro de mi Padre Celestial. Tú eres un pueblo santo. Gente santa. Nosotros estamos aquí para alabar y bendecir su santo nombre, para que presentemos nuestras ofrendas delante de Él por amor. La palabra, cuando tú la escuchas, produce en ti fe, y eso te hace crecer, porque cuando tú la lees, está escrito el testimonio de otros que estuvieron en una situación así, pero Dios les dio la salida, y lo mismo Dios que actúa en ellos, actúa en ti y en mí. Entonces, cuando nosotros aplicamos la palabra a nuestra vida, volvemos a hacer la justicia de nuestro Dios, porque ahí vamos a encontrar el consejo idóneo. Nos vamos a volver una generación que no le vamos a temer a nada. Nuestra vida va a estar guardada, nuestro corazón va a estar protegido. Tú caminas conforme a como caminó nuestro Señor Jesucristo, porque el mejor ejemplo que encontramos en la palabra es nuestro Señor Jesucristo, 100% Dios y 100% hombre. Pero su sangre es la que hace la diferencia entre tú y yo.
Eso te hace a ti que has sido perdonado una vez y para siempre. Y si hay algún momento que nuestro corazón o nuestras emociones o nuestro pensamiento que todavía no se ha renovado por la palabra, entonces nosotros comenzamos a pedirle al Espíritu Santo, por favor, enséñame. O a veces estás con un sueño muy repetitivo. Pregúntale, ¿qué me quieres decir? Como es tu Padre, te lo va a decir. Entras en una confianza tan grande que sabes que el mismo Dios que te proveyó ahora te va a proveer hasta que Él venga. Sabes que tu entrada y tu salida es bendita. Sabes que en tu casa no faltará absolutamente nada. Que los recibos ya están pagados. Que delante de ti no va a haber ninguna enfermedad, ni producida por hongos, ni por bacterias, ni por virus. Simple y sencillamente tú te vuelves al abrigo del Altísimo. El rey David nos regala un consejo muy hermoso y él dice: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Y es ahí donde la palabra nos enseña a ti y a mí que aunque sin llegáramos a tropezar en cualquier área de nuestra vida, nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él nos ayuda, pero siempre y cuando nosotros le confesemos a Él nuestro pecado. Cuando nosotros le decimos: Señor, yo no creo que tú me vayas a bendecir cuando doy el diezmo, aunque lo he leído, Padre, pero ayúdame. Allí Él va a venir y te va a mostrar y te va a decir, te lo va a dar por sueño, te lo va a dar por la palabra de alguien que todavía tú no has conocido, no has escuchado. Probablemente tú estás sentado en un lugar y dos van a empezar a hablar ese tema y de repente tú vas a sintonizarte. Es como cuando tú pones a cargar tu celular, llega la señal y la batería se carga. Entonces nos dice la palabra: hijitos míos, oiga, que con qué amor, hijitos míos, estas cosas os escribo, dice, para que no pequéis. ¿Cuál es el objetivo de nuestro Dios? Que no pequemos. ¿Cuál es el objetivo que Dios siempre ha querido? Que seamos una nación santa. Pero eso va a venir cuando cada uno lo crea, lo confiesa, cuando cada uno lo practique, porque la palabra la tenemos que practicar. Santiago nos dice claramente que debemos de ser hacedores de esta palabra, porque si solo la oímos, hasta ahí llegó. ¿Te recuerdas que nuestro Señor Jesucristo les decía: el que tenga oídos para oír, que oiga? Era para que la persona lo llevara a su interior y lo pusiera en práctica. ¿Cómo le hablamos a una tormenta? Por medio de la palabra. Tú sabes que Dios nos ha dado el poder para detener una tormenta. ¿Cómo le hablamos a la calentura? Por medio de la palabra. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos cuando Él sanó la suegra de Pedro. ¿Dónde encontramos el momento para retener la lluvia? Cuando Él le habla al agua. Indiscutiblemente, sea tormenta, sea río, sea lo que sea, Dios nos ha dado el poder para hablar. Pero cuando nosotros estamos vacíos, somos como un revólver que no tiene balas o municiones en su tambor o el almacenamiento. Entonces, si nosotros estamos vacíos, ¿cómo le vamos a hablar a las circunstancias? Es necesario que tú y yo practiquemos la palabra. La palabra nos va a decir que nosotros no somos haraganes, sino que nos hemos vuelto, óyelo bien, sumisos al Espíritu Santo. Y esto es lo que más necesitamos hoy en día, tener un corazón sumiso al Espíritu Santo, porque cuando nosotros tenemos un corazón sumiso al Espíritu Santo, sabemos que el pecado ya no es una puerta a la cual le tenemos que abrir. Simple y sencillamente tú dices: ya no lo necesito. Cuando tú comienzas a hacer la palabra, entonces vas a ver el progreso que mi Padre Celestial tiene para ti y para mí, porque entonces aquí es cuando la palabra dice: y que vamos a conocer al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar hacia la verdad. Cuando tú conoces al Padre, sabes que el Padre mandó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él pagara el precio que tú y yo no podíamos pagar. Con esta sangre preciosa nosotros nos lavamos. Con esta sangre preciosa nosotros podemos entrar al trono de la gracia. Por esta sangre preciosa nosotros podemos caminar en el camino de la verdad, de la luz, de la vida eterna. Nada nos va a hacer
tropiezo cuando tú tienes la palabra de Dios. En Romanos capítulo 8 y en Deuteronomios 30, 17, del 12 al 14 dice la palabra que cerca de ti está ella, que está en nuestra boca. Vamos, practica la palabra. Comienza a declarar un versículo. Mira, no mantente. Si no lo vuelves a hacer, vuelve a practicarlo. Y si se te olvida, vuelve a hacerlo. A manera que vayas haciendo un hábito. Y cuando tú vengas a sentir, ya no vas a decir aquellas cosas no tengo, sino que tú vas a decir: sé que mi Padre Celestial me va a proveer. Y en el nombre poderoso de Jesús, yo estoy listo para ver un milagro creativo en mi vida. ¿Te acuerdas del pez? El pez no solamente fue para mostrárselo a Pedro, sino que el pez ha sido mostrado para todos aquellos que necesitan la finanza. Solo tienes que ir al Padre y decirle: muéstrame, dime, por favor. Y como es papá, nunca te va a dar una piedra, jamás te va a dar una serpiente, ni te va a dar un escorpión. Si tú le pides pan al Padre, Él te va a dar pan. Si tú le pides agua al Padre, Él te va a dar agua. Si tú le pides a Él: ayúdame en esta debilidad, Él te va a escuchar y te va a ayudar. En la NTV dice: el mensaje está muy al alcance de tu mano. Es la palabra escrita. Y cuando tú pones la palabra escrita en tus labios, entonces tu corazón se llena de fe. Amada iglesia, recuerda que nuestro Señor Jesucristo es rico para con todos los que le invocan. Ahora es tu tiempo. Invócale y verás cómo el favor de Dios se desata en tu vida, cómo nuestro Padre Celestial hace que la opresión salga de tu hogar, cómo tu matrimonio va a cambiar, cómo tu negocio se va a separar y van a hacer cosas grandes y maravillosas en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, pastor. Dios te bendiga. Amén. Gracias a ti, pastora. Y si tú en esta tarde quieres hacer las cosas mejor, quieres caminar al abrigo del Altísimo, quieres caminar bajo la palabra, lo único que tienes que hacer es renunciar a la carne, tomar en cuenta la palabra que nuestro Señor le ha regalado a nuestra pastora, ponerla en práctica, porque el ser hijo de Dios no solamente es congregarse o escuchar un mensaje. El ser hijo de Dios es poner por obra, es practicar la palabra, es ver que trae resultados. Y si tú lo quieres hacer, tú quieres cambiar tu destino, tú quieres cambiar el destino de tu familia, de tus hijos, hoy es el momento, atrévete. Y si tú lo deseas hacer, di conmigo: Señor Jesús, esta tarde te pido perdón. Yo te pido perdón. Me lavo, me limpio con tu sangre preciosa. Me lavo y me limpio con tu sangre preciosa. Confieso todo pecado. Yo confieso todo error. Y en el nombre de Cristo, y en el nombre de mi Señor, yo vengo delante de ti. Yo vengo delante de ti para pedir tu ayuda. Para pedirte de tu ayuda. Rechazo y renuncio a toda pereza espiritual, a llevar religiosidad en mi vida, al ser un legalista. Pido tu gracia y tu amor. Yo te pido de tu gracia y de tu amor. Pido que tu Santo Espíritu me domine, me maneje y haga lo que tenga que hacer en mi vida. Que haga los cambios necesarios. Que tu gloria se manifieste como nunca. Te lo pido, Señor. Te necesito. Ayúdame a hacer las cosas bien. En tu nombre santo. Gracias te doy, Señor. Amén, amén y amén. La gloria y la honra sea para nuestro Señor siempre.